Mucho se puede hablar de esta casa y su autor, ¿no? Porque esta es sede del Colegio de Arquitectos desde el año, corríjanme si la fecha no es muy exacta, 1976, diría yo, 78. Esta casa había sido comprada por la Corporación de Mejoramiento Urbano, la CORMU, que fue una creación del gobierno de Eduardo Frei Montalva, junto con la ley del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, que tenía por misión la renovación urbana y la densificación de partes de la ciudad, como una manera de detener la expansión indebida de la ciudad y el mejor aprovechamiento de sitios centrales o que estaban en malas condiciones, obsoletos, desaprovechados. Una escalera al segundo piso donde estaba la parte habitacional y en el primer piso eran locales comerciales. Cuando pasa esto a manos del Colegio de Arquitectos, don Gonzalo Mardones, un notable arquitecto que era miembro del directorio del Colegio de Arquitectos, aporta un proyecto para remodelarla, reciclarla, podríamos decir, restaurarla al mismo tiempo, y es lo que hoy día vemos. Las dos escaleras desaparecen, aunque es posible reconocer dónde estaban los accesos, y se crea este hall central con una escalera única y esta unión de las dos partes que tienen, si ustedes se fijan, algo de simetría. Aquí hay un gran hall, también existe otro hall al otro lado. En fin, ese es el sentido, el origen, dijéramos, que tiene esta sede del Colegio de Arquitectos desde esos años, y nosotros con mucho orgullo la habitamos, la vivimos, la cuidamos, dentro de lo que significa mantener una casa de estas características. Aquí se han hecho restauraciones, últimamente se han restaurado los vitrós, los murales. Hicimos años atrás, me tocó participar en ello muy activamente, la restauración de la fachada, que no es fácil porque eran también materiales y técnicas que no son exactamente las que se utilizan hoy día, con la empresa Muguerza. Se hizo un proyecto de recuperación de toda la fachada y desgraciadamente, por mucho que colocamos antigrafiti y cosas de ese tipo, vemos con mucho pesar como hoy día está nuevamente tapizada de letreros y cosas, que sentimos mucho que no hay una cultura ciudadana que realmente respete obras como esta sede del Colegio de Arquitectos. Bueno, don Luciano Kulczewski es un arquitecto que nace en Temuco en 1896. Su padre había sido un ingeniero francés que había vivido en Argelia, y su abuelo, otro ingeniero, también de apellido Kulczewski, por supuesto, que era polaco, también ingeniero. Y también había participado en las guerras que Francia tuvo con Argelia, etcétera. Había sido condecorado con la Legión de Honor. Y nace, como digo, en Temuco en 1896. Se casa aquí, tiene dos hijos, Jaime y la Mireya. La Mireya era una niña muy linda, que fue reina de belleza en Chile. Y es un hombre con un gran talento artístico, arquitectónico, estudia arquitectura en la Universidad de Chile y ya siendo alumno todavía en la Universidad de Chile se pone a hacer algunos proyectos de su primera casa sin haberse todavía titulado en esa época, ¿no? Muchas de las cuales, entre esas se conservan hasta hoy día. Él lleva adelante su carrera profesional haciendo lo que los estudiosos de él, lo que lo hemos seguido de cerca, se tiende a llamar una arquitectura ecléctica en el sentido que es una arquitectura que combina con mucho talento, claro, con mucha gracia, con mucha inteligencia, distintas influencias arquitectónicas. Muchos destacan que es posible observar, quizás no en esta que estamos hoy día, pero en otras cosas, elementos que podrían tener una remembranza del estilo gótico en algunas cosas, ¿eh? Otras del Art Nouveau. El Art Nouveau es un muy bonito movimiento que surge en Europa
en los primeros años del siglo XX, ¿no es cierto?, que toma muchas formas de la naturaleza, flores, elementos decorativos que se inspiran en la naturaleza. Y por supuesto también lo que era el incipiente movimiento moderno de la Bauhaus, el movimiento racional, la arquitectura, como algunos han llamado, de buque en los primeros tiempos, de lo cual hay tantas experiencias en el barrio Ñuñoa y en otros barrios más, unas casas muy lindas. Entonces es una mezcla, ya digo, pero con mucha inteligencia y mucho talento, que la hace de estos elementos arquitectónicos, pero por supuesto con una gran creatividad, con un gran manejo de las formas, de los espacios, de la luz, y que hacen sus casas casos únicos. Tampoco uno podría decir que toda su arquitectura tiene una sola línea. Es un hombre que dentro del movimiento ecléctico como una manera de enfrentar distintas influencias, pero adaptándolas a las circunstancias del lugar y a su propia experiencia y a su propio gusto, podríamos decir así, tienen elementos comunes, pero algunas no son bastante distintas. La relevancia de que un arquitecto forme parte del Consejo de Monumentos Nacionales dice relación con que 21 de los consejeros, digamos, representan a diferentes secretarías de Estado, dentro de los cuales 4 formamos parte de organizaciones o gremiales o más bien técnicos especializados. Uno de los puntos más significativos dice relación con que la Comisión de Arquitectura y Patrimonio Urbano, ¿ya? Que es una de las instancias previas a alguna etapa definitoria por parte de una sesión plenaria, representamos a diferentes miradas multidisciplinarias dentro del mismo ámbito de la arquitectura, y sin lugar a dudas el Colegio de Arquitectos, en este caso, representado por uno de sus pares, tiene una mirada absolutamente autónoma, ¿ya?, de proyectos para restauración, puesta en valor de lo que es el patrimonio construido. Bueno, este Colegio de Arquitectos, que tiene sede en esta casa de Kurchéki, ha sido también sede de grandes acontecimientos nacionales y particularmente ha acogido a grandes nombres de la arquitectura nacional. Nombres como Juan Martínez, Roberto Dávila, grandes premios. Algunos han sido directores de este colegio, como Fernando Castillo Velasco, Emilio Duarte, y hemos tenido presidentes ilustres que se han distinguido no solamente por su labor gremial, sino también por su aporte a la cultura y a la arquitectura nacional. El caso de Ángel Hernández, Víctor Gavins, Cristian Fernández, y las que han sido la primera mujer presidenta de un colegio de arquitectos, la arquitecta Eliana Caraval. En general, la presencia de los arquitectos del Colegio de Arquitectos de Chile en el país se puede reflejar en 19 territorios, localidades, regiones. Estamos trabajando por el día, la semana, el mes del patrimonio. Cada uno de los arquitectos que habitan estos territorios han organizado, están participando en la preservación, en el cuidado, en la muestra del patrimonio arquitectónico y cultural de los territorios donde nos toca vivir. Así como podría nombrar que en Punta Arenas, en Coyhaique, la delegación Aysén está organizando las Semanas del Patrimonio. En Chiloé, los arquitectos chilotes están organizando la tercera versión del Premio Arquitectura Patrimonial Chilota. En Araucanía, Temuco, los arquitectos están participando junto a varias organizaciones sociales en la defensa de la estructura del puente Truf Truf. En Iquique también se está haciendo otro tanto, en Arica. Hay noticias desde todo Chile de arquitectos comprometidos con el patrimonio y poniendo en valor los valores arquitectónicos que tiene nuestro país. Bueno, en términos generales, el Comité de Patrimonio Arquitectónico y Ambiental del Colegio de Arquitectos de Chile, primero, concientiza.
tanto a la sociedad en general como a los arquitectos en particular, respecto al valor patrimonial, ¿cierto?, que tienen diversos bienes y recursos a lo largo del país. Segundo, lidera o bien apoya, asiste, colabora distintas iniciativas y procesos de gestión para la identificación, registro, protección, intervención, puesta en valor y difusión del patrimonio urbano arquitectónico a nivel nacional. Y finalmente, tercero, participa activamente de instancias técnicas como el Consejo de Monumentos Nacionales, aportando su conocimiento y experiencia para la salvaguarda y preservación del patrimonio. Efectivamente, la Ley de Monumentos Nacionales, que data del año 70, los últimos años ha sido como el recurso último con el cual ya sea organizaciones sociales o a veces iniciativas de algún edil, de algún municipio, recurren para proteger algún barrio que, entre comillas, pueda estar vulnerado por intereses para su densificación, ya sea en altura o una densificación a nivel territorial. Desde ese punto de vista, tengo una mirada que puede dividirse, por decirlo de alguna manera. Una dice relación con que efectivamente la Ley de Monumentos Nacionales es un instrumento con el cual podemos proteger un sector que esté siendo afecto, por ejemplo, a que los vecinos quieran proteger su calidad de vida, el grano urbano que en el fondo ha planificado el territorio, por ejemplo, unidades habitacionales con baja altura, o a su vez iniciativas más bien de orden inmobiliario que tiendan a generar proyectos en altura y densificar en ese sentido en altura un barrio específico. Si bien es cierto, la Ley de Monumentos Nacionales puede proteger aquellos valores y atributos de un sector muy definido, denominado en este caso como zona típica, me atrevería a decir que no es menos cierto también que lo que falta en muchos casos es una planificación territorial efectiva, en la cual no necesariamente se tenga que recurrir a la Ley de Monumentos Nacionales o el último gravamen o el último eslabón para proteger aquellas vulnerabilidades que puedan ser reconocidas, sino más bien que haya un plan regulador comunal eficiente que reconozca inmuebles de conservación patrimonial, reconozca zonas de conservación histórica, reconozca en ese sentido valores y atributos que deban ser protegidos, definiendo muy bien dónde se va a densificar en altura, dónde, por ejemplo, se van a autorizar fusiones prediales, dónde se van a autorizar subdivisiones prediales. En ese sentido, quiero ser bien enfática. La Ley de Monumentos podrá ser muy criticada porque es del año 70, pero a su vez es hoy en día el instrumento en el cual la ciudadanía está recurriendo para proteger sus barrios y zonas históricas. Sin embargo, me gustaría hacer un llamado a colegas, arquitectos urbanistas, un llamado también a alcaldes de nuestros territorios para que generen instancias de participación ciudadana, pero a su vez a través de instrumentos de planificación territorial eficiente, para que reconozcan con anticipación, voy a repetir los dos conceptos, aquellos valores y atributos que son reconocibles, y no tengamos que actuar o no se tenga que actuar de manera extemporánea declarando zonas de protección cuando ya hay proyectos que cuentan con una aprobación ante una dirección de obras municipales o en su defecto ya se cuenta con anteproyectos aprobados. En ese sentido no podemos cambiarle las reglas del juego al privado y quiero hacer un hincapié protegiendo también al privado. Muchas veces se tiende a pensar que somos los arquitectos patrimoniales los que tenemos la última palabra, somos los especialistas, ¿ya? Pero si las reglas de un territorio no están claras a través de un instrumento de planificación territorial eficiente como es un plan regulador, el privado tiene su derecho adquirido, vale decir, pide un certificado de informaciones previas en el cual no le apareció que hay una zona de conservación histórica, no le apareció que hay un inmueble de conservación histórica y no le apareció que es un monumento nacional. En ese sentido, no es justo para el privado que extemporáneamente hayan iniciativas para, entre comillas, echar abajo un proyecto en el cual ya se ha desarrollado un proceso. Concluyendo en ese sentido, anticipémonos a reconocer aquellos valores y atributos en nuestro territorio. Una vez que están reconocidos, protegémonos. ¿Y cómo se puede proteger? A través de declarar los inmuebles de conservación histórica, reconocerlos, declarando zonas de conservación histórica, y si esas dos instancias ya están reconocidas,
podemos pensar que quizá en una declaratoria de monumento nacional. Sin prejuicio a las legítimas demandas que pueda tener la población respecto a diferentes demandas y requerimientos, ¿cierto? Así como también de las distintas expresiones artísticas contemporáneas que han surgido, los dejamos y les pedimos por favor a la población cuidar nuestro patrimonio, el cual es increíblemente vulnerable, no solamente, ¿cierto?, en un país como Chile, a las catástrofes que se producen por eventos naturales, sino que también a aquellos desastres que se generan por la desconsideración, ¿cierto?, por parte de la población respecto al valor intrínseco que guarda cada una de las piezas de nuestro patrimonio en general. Por tanto, de nuevo, los dejamos muy invitados y promovemos que se involucren permanentemente con la protección de nuestro patrimonio, que en definitiva es el legado que hemos heredado y que debemos dejar a las generaciones futuras. Esta es una invitación a recorrer este edificio de 1920, hecho por el arquitecto Luciano Kulczewski, que es representativo de la historia de esta ciudad, de este barrio, de ese estilo, que es el Art Nouveau, que viene de Francia, que es una pieza, y también es parte de nuestra historia. Aquí, esto es la sede del Colegio de Arquitectos desde los años 60, que fue expropiada por la Cornu, y donde había antes una clínica maternidad, el Hospital San Borja. Hoy día funciona la sede del Colegio de Arquitectos de Chile. A recorrernos, a conocer la historia y a conocer la historia de nuestra institución.